mi querido amigo Ángel, que es el vicepresidente corporativo de Hoteles Odelpa. Y hoy nos va a hablar de esa maravillosa trayectoria que tiene en lo que es el mundo de la hotelería, pero también a nivel personal, los grandes retos que él ha tenido que enfrentar. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? Hola Ginny, muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar por aquí contigo y con la audiencia. Y de verdad muy motivado viendo ese resumen de ese libro que acaba de compartir, que es un libro al que le tengo un agradecimiento grande, porque fue parte y sigue siendo parte de mi transformación personal. Excelente. Igual para mí. Este libro es casi como una Una Biblia. Biblia, un libro de Una consulta. Biblia, Así así es. es, un libro de consulta. Y cada vez que se les presenta a uno una situación difícil, qué bueno es ir, por Sí, ejemplo, si estoy molesta, me lo estoy tomando personal, o si estoy exactamente. demasiado contenta, me lo estoy tomando personal. Exactamente. Muy buen punto. Muy Sí, buen punto. sí, a ti no te ha ocurrido que tú dices, este se está pasando de Sí, contento. exactamente, exactamente. Bueno, entonces, Sí, cuéntanos, Ángel, ¿cómo es? Bueno, antes de entrar directo a lo que es el trabajo, sí, háblanos un poquito de tu historia y cómo es que entras al mundo de la hotelería. Déjanos conocer a Ángel, al sí. Ángel que yo conozco y que amo. Gracias, gracias, Ginny. Bueno, para mí es un privilegio, es un honor estar por aquí y poder compartir parte, ¿verdad?, de la historia de vida y profesional. Bueno, en resumen, yo nací, vengo de un pueblo, un campo pequeño en la zona de Inver, Puerto Plata, una comunidad de no más de 200 habitantes. Y bueno, ahí nací. Y bueno, de ahí pudiéramos decir con muchas limitaciones de recursos financieros, económicos, y decidí irme a Santiago a vivir. No tenía familia a dónde irme, no tenía amigos a dónde irme, y un día decidí irme a la calle. O sea, literalmente decidí irme a Santiago y irme a la calle eh, con la ropa que tenía puesta y una adicional en una funda negra, por cierto, que es parte de los chistes que se hacen en mi familia, que todavía me dicen, ¿y la funda? Y en ese proceso me fui a Santiago y ahí empecé a trabajar, a hacer trabajo en una zona que le llaman los hospedaje, que es una zona donde es como un mercado en la calle, donde se cargan camiones todos los días. Y bueno, ahí me iba todos los días y me quedaba a amanecer, a dormir ahí en una estación de gasolina, Wow. en una zona que le llaman Pueblo Nuevo, que en ese entonces era el único comedor, le decían fonda, que era 24 horas. Entonces, o sea que siempre había personas. Entonces yo pues conocí ese lugar y me iba en la tarde para allá y ahí, bueno, pues amanecía y estuve en ese ritmo de vida más o menos 2 meses, hasta que conocí a alguien que me dijo, podemos compartir alojamiento, vivienda, casa, y tú colaboras con algunas cosas, sobre todo con ayudarle con los quehaceres de la casa, porque el aporte económico mío era todavía muy bajito. Y en ese entonces es muy importante para mí esta parte porque justamente en el 1992 se estaba levantando, construyendo el gran hotel que ha sido el gran hotel y sigue siendo gran hotel. Y nuestra intención es que continúe siendo el gran hotel de Santiago, que es el Hotel Odelpa Gran Almirante. Se construía en ese entonces y yo pasaba por ahí por el frente y de hecho miraba cuando se levantaba esa torre y se hablaba de ese hotel, se empezó a formar el personal y yo decía, wow, yo quisiera trabajar ahí, yo quisiera ser parte de ese equipo, pero bueno, no era mi momento, no era mi tiempo y tenía que ser en el tiempo de Dios, que fue más o menos 22 años después. Entonces, Wow. así resumo un poco cómo fue parte de mi vida, de mi inicio cuando salí de mi casa. Luego de ahí de Santiago, entonces me fui a Puerto Plata, como ciudad, me fui a Puerto Plata, y ahí en Puerto Plata, pues, mientras conseguía un empleo, pues me puse a hacer de mototaxi, de motoconcho, como le llamamos allá en la zona, que es un oficio en Puerto Plata muy amplio por el sistema de transporte que hay. Y ahí empecé. Ahí me encontré con el turismo, con los turistas, con los hoteles.
con el inglés y vi la necesidad que había, las oportunidades que habían, y ahí empecé a aprender inglés. Y por ahí ya me fui abriendo camino. Empecé en la hotelería en el área de mantenimiento. Estuve un tiempito también en restaurante. Estuve en auditoría nocturna, o sea, de noche, en la recepción. Y ahí ya fui viendo eh, cuál pudiera ser mi camino. Me apasionó servir, me apasionó el negocio y ahí ya fui haciendo mi trayectoria. Excelente, wow. Yo te escucho y cada vez que te escucho es la primera vez que te estoy escuchando porque la verdad es que es impresionante y es una de las razones por la que estás hoy aquí. Porque, amigos, tener una visión en un emprendimiento es de suma importancia. Eso es lo que te va a guiar. Y me encantó como él dice, 22 años después lo logré, porque tú tienes la visión, pero tú no sabes el tiempo que te va a tomar lograrlo. Y algo que me encanta de ti es ese enfoque en las personas. Fíjense que Ángel nos dice, vi la necesidad y me apasiona el servicio. O sea, y esto es importante a la hora de definir tu producto o tu servicio, que sea una necesidad real, pero que conecte con lo que a ti te apasiona. La verdad, ¿y qué edad tú tenías, Ángel, cuando te viniste a la ciudad Sí, con una muda puesta y una en una en una funda? bolsa, sí. Sí. Bueno, yo tenía 16 años. Wow. De hecho, fue escondido de mi mamá, que lo hice. En mi campo, era un campo pequeñito y mi primera aspiración era ser chofer, porque yo allá no había otra cosa. El que era chofer tenía un nivel por encima del que no lo era. Y la otra era ser policía, porque era lo Uh-huh. que veía en el entorno en ese Sí. momento. Pero como que no era suficiente lo que yo veía como niño. Y cuando salí, se me abrió un mundo. Se me abrió un mundo que todavía hoy por hoy, aquí en Santo Domingo, le digo a compañeros, amigos, wow, tanto acceso a tantos institutos, escuelas, Wow, academias, sí. universidades. Ustedes no se imaginan lo difícil que es para alguien que esté en un campo remoto, que no tiene acceso. Hoy, gracias a Dios por la tecnología, el internet, sí, ya tenemos mucho acceso a muchas cosas. Pero en ese entonces ni siquiera los libros, Así es. no existía, no Así había. es. Yo me identifico tanto contigo y con tu historia porque yo también vengo del campo y sé de ese deseo de hacer cosas, pero que no teníamos los recursos ni existían las posibilidades en nuestro campo. Así Así es. que a mí me encantaría saber en estos 26 años que tú tienes de profesión, de experiencia, ¿cuáles son esas lecciones claves que tú has aprendido en el liderazgo, que Sí, tú entiendes que deben ser tomadas en cuenta por todo ser humano, pero sobre todo sí, todo emprendedor a la hora de emprender? sí. Tú decías algo clave. Eh, Hoy en día, en los últimos años, se habla mucho de emprendimiento Ujú. y tú haces una aclaración importante y es que emprender no es necesariamente crear una empresa. Exacto. Cuando yo empecé a aprender a ver administración de empresa, eh, encontré, descubrí, no sé, me encontré con unas cuantas lecciones. Una, primero que las empresas no se administran y que la empresa como tal es un concepto abstracto. Las empresas son las personas. Entonces, las personas tampoco se administran. Las personas se lideran. Independientemente que usemos el término líder o no, las personas no se administran. Las personas se lideran. Entonces, en ese entonces, yo vi que las habilidades blandas, aunque no las tenía identificadas como tal, como ahora que ya estudié, eran muy importantes a la hora de formar equipo y trabajar. Primer reto, la visión y el propósito. Para mí, lograr que un equipo se conecte con unos objetivos es fácil, pero que esos objetivos le muevan, le saquen de esa zona donde están, donde han estado,
necesita conectar esos objetivos con un propósito. Y ese propósito tiene que ser mayor a lo que ellos están viendo, tiene que ser retador. Y el liderazgo, por ahí decimos que es influencia, sí, es influencia. Para mí, liderazgo es facilitar. Sí. Cuando yo estoy en una posición de liderazgo, yo estoy para facilitar. La dificultad más grande que yo creo que tiene el liderazgo es contigo mismo, con tu ego. O sea, el líder debe entender algo que es importante, no solamente entenderlo, sino recordárnoslo todos los días. Y es que no tiene que ser el que más sabe, Así ni el es. que más puede, ni el más fuerte, sino el que logra cohesionar a los equipos, el que logra facilitarle el trabajo a los equipos, el que entiende que la tarea principal no es motivar al equipo, es escoger a las personas correctas. Las personas correctas no necesitan motivación. Lo que necesitan es que no se desmotiven. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes propósito y tú estás en el puesto adecuado, no hay que estarte motivando todos los días. Lo que hay que evitar es que te desmotive. Y esa es la función del líder principalmente. Está pendiente de que su equipo esté motivado, pero es porque está con la persona correcta, en el puesto correcto, creándole el ambiente correcto para que eso se facilite. Wow. Definitivamente conecto y mucho. En mis inicios, yo estuve en las aulas y yo recuerdo que a mí me criticaban porque mis estudiantes todos pasaban con notas excelentes y yo les decía, es que yo les facilito el aprendizaje. Correcto. Si tú les facilitas a las personas, tú las lideras y no significa hacerlo por ellos. Pero si tú lo que quieres es que el muchacho, por ejemplo, en mi caso, se aprenda esto, esto y esto, dile que eso y eso va a salir en el examen Exactamente. y que se lo aprenda. Exactamente. Y así pasa también en lo que es en las empresas, que a veces hay personas que creyeran que su función es hacer que sea lo más difícil posible para el Correcto. otro. Es Entonces, facilitar. Es que, conecto. sí, no hay que liderar, o sea, estar en una posición de liderazgo. No es un privilegio, es una gran responsabilidad. O sea, y como líder, tú debes día a día Ujú. estar cerca de tu equipo, escuchar a tu equipo, porque inclusive las lecciones de liderazgo muy viejas, algunas de ellas, te hacían sentir que tú tenías que saberlo todo, Así conocerlo es. todo y que tú eras quien dominaba, que mandaba, que decía que se va a hacer. Ujú. Y el líder está para escuchar, para escuchar. Si tiene las personas correctas en el equipo, su función principal es escuchar. Escuchar. Y le toca ya la parte estratégica, Exactamente, la visión. la visión, que aquí anoté cuando tú hablabas de nuevo la visión. Y la Correcto, visión va a estarnos golpeando correcto. a menos que la tengamos clara. Sí. En- Mira, yo tengo una anécdota cuando empecé a trabajar con el señor Aja, los primeros 3 meses, no sé, por ahí. Alguien me dijo, mira, pero es que vemos que tú no hablas, tú como que no participas en las reuniones. Y de hecho, él y yo viajábamos a los hoteles y no hablaba. De hecho, yo no suelo no hablar mucho, prefiero escuchar más. Eh, y un día, para que no se preocupara, dije, mire, mi trabajo en estos meses, más que aportar, es entender la visión. Yo estoy buscando, procurando entender su visión, entender la empresa, para entonces ver cómo se alinea lo que yo puedo aportar con esa visión y entonces sí poder agregar valor. O sea, wow, que no se vea que se están tomando decisiones y medidas, sí hay un proceso que de entender la visión del líder. así es. Y hay algo que a mí particularmente me encanta de ti y es, no sé si tú te has dado cuenta que en estos tiempos está muy de moda criticar el sistema educativo y Ujú. agarrarse de ahí para no estudiar. Sí, Bueno, pero en el caso tuyo, algo admirable es esa formación que tú tienes académica y me encantaría que tú nos hables un poco de esa formación, sí. sobre todo para esas personas que son destripadores de la Sí. educación. Bueno, ¿Cuál es la importancia? bueno, mira, he desarrollado, y Dios me dio, y yo lo seguí trabajando, porque a veces queremos que Dios te dé el plato servido, pero a Sí, veces te dice dónde está y tú lo buscas y ¿verdad? Lo así es. elabora. Y en mis inicios yo fui autodidacta. O sea, yo estudié en la hotelería en Puerto Plata en ese entonces. Los horarios eran rotativos, como les decía. O sea,
era difícil poderse inscribir en una escuela, en una universidad, porque a veces trabajaba por la mañana, a veces trabajaba en la tarde. Entonces, yo quería estudiar. Eh, entonces, ¿qué hice? Me fui a 3 universidades que estaban establecidas allí y busqué los pensum. O sea, busqué los pensum y vi el programa, los sílabos, cómo era que estaban estructurados, y entonces yo empecé a estudiar por mí mismo. Dificultad, no había internet, no teníamos la web, internet, pero no había web, entonces no había esa información y los libros eran difíciles de conseguir. Entonces, pero fui consiguiendo uno que otro y yo fui estudiando de manera autónoma hasta el punto que me convertí en gerente general de un hotel por primera vez a los 26. Wow. Y luego hice la carrera. O sea que luego fui a la universidad y a la universidad fui a un sistema andragógico para adultos y asistí a la universidad durante 4 años y medio en mi día libre. O sea, yo viajaba de Samaná, que era donde estaba trabajando, a Santiago todos los sábados. Y ese era mi día libre por 4 años y medio. O sea, así fue que yo hice la licenciatura. Y cuando estaba en la universidad, yo nunca le decía a los compañeros que ya yo era gerente de un hotel. Simplemente yo era un estudiante más. Después se descubrió casi al final de la carrera. Y luego mis compañeros, amigos, familia me decían, ¿por qué tú haces ese esfuerzo, ese sacrificio? Viajar de las galeras a Santiago a estudiar todos los sábados, tu día libre, ¿para qué? Y yo decía que yo estoy viendo algo más allá, pero ya tú eres gerente, ya tú manejas un hotel, de hecho un hotel grande de 400 y tantas habitaciones. Y decía, no, que lo que yo busco, lo que persigo no es solo eso. Entonces esto es un proceso, esto no se para. Entonces ahí hice la carrera de administración de empresas turísticas. Luego tuve la oportunidad de venir a trabajar aquí, cerca de Santo Domingo, en Boca Chica, precisamente. Y hay algo que es parte de mi trayectoria, y es que yo siempre me propongo 5 o 10 años máximo trabajando en una empresa. ¿Por qué? Porque con esa mentalidad yo me mantengo siempre fresco y no me acomodo. Entonces me hace que me esté renovando y aprendiendo y procurando agregar valor siempre. Entonces, ¿Y cuánto tienes en Odelpa? Tengo 6 para 7. Y no te vas. Y es una conversación que hemos tenido, pero es una filosofía de vida yo recomiendo que la persona tenga su filosofía de vida para que el ruido exterior no te distraiga, ¿verdad? Y yo me propuse siempre trabajar así. Eso no significa que me voy necesariamente a los 10 años, pero es una manera de yo saber, oye, yo no estoy aquí para siempre, debo aprovechar el máximo. Es igual que eso aplica también aplica también para la vida. O sea, nosotros nos apegamos a muchas cosas porque creemos que vamos a estar aquí para siempre. Así es. Y yo digo, cuando tú vas de viaje, te vas a Estados Unidos, tú ves muchas cosas que te gustan, las disfrutas, pero sabes que todas no te las vas a poder llevar. Así es. Así estamos en la vida. Así mismo. Tú sabes, me encanta eso que tú dices. Claro está que porque sea una filosofía de vida, no puede de vez en cuando sufrir algunos cambios. Claro. O vivir algunos cambios. A mí no me gusta la palabra sufrir porque es que no hay que sufrir. No. Y sí es un aspecto muy importante del liderazgo que tú tocaste, que es la sucesión. Entonces, si tú estás en un lugar sabiendo que te vas, si eres un buen líder, debes formar a aquellos que van a estar cuando ya tú no estés. Correcto. Y eso aplica para las empresas familiares, para todo lo que uno hace. Correcto. O sea, como líder, tú debes preparar el escenario en el que tú no vas a estar. Correcto. Entonces, me gustó lo de tu filosofía y yo de una vez de incisiva vengo con lo del cambio, a ver cómo te manejas con eso, porque realmente en el mundo de la hotelería hoy día han habido muchos cambios. Hay demasiadas formas nuevas para los usuarios. Y yo me pregunto, ¿cómo tú te adaptas a estos cambios? O sea, ¿cómo es que gestionas esos cambios para mantener a la cadena hotelera a la vanguardia, como de hecho está, a pesar de todas las nuevas formas que hay de hospedaje? ¿Nos puedes contar cómo haces esa adaptación a todo ese cambio? Claro que sí. Lo primero es, me voy a remontar a algo que decía ahorita, cuando estaba hablando del libro, que son los fundamentos. Sí. Podemos aprender muchas cosas y hay muchas modalidades, hay actualizaciones, pero los fundamentos siempre van a ser lo mismo. Cuando tú tienes un edificio, la estructura, las columnas y las vigas son las mismas aunque mueva los muros. Entonces los fundamentos son importantes. En el negocio de la hotelería, en este sector, que es de hospitalidad, hay algo que no va a cambiar, que es
el vínculo y el trato. No estoy hablando del servicio como tal, sino el vínculo de personas, asociado, huésped. Ese vínculo y el trato, que no es solo brindar un buen servicio, servir bien el plato, arreglar bien la cama, sino crear un vínculo con ese cliente. Eso no va a cambiar. Ahora, la forma de hacerlo, la sistematización, o sea, cómo yo creo un sistema, eso sí, estamos en constante actualización. Que si incorporamos una aplicación para que facilite la comunicación con el huésped, que si incorporamos una aplicación para comunicación interna. No podemos dejar de lado que cada cierto tiempo hay una revolución que transforma, ¿verdad? Vimos la revolución industrial, no la vimos nosotros, pero sí pasó la revolución del conocimiento, ahora la revolución de la transformación digital y lo que ya está también de lo que es la inteligencia artificial. No podemos estar de espalda a eso. Tenemos que siempre, si queremos estar a la vanguardia, estar atentos a esas revoluciones y no quedarnos atrás. Entonces nosotros lo que procuramos es siempre ver cómo nosotros incorporamos. Cada año tenemos nosotros una agenda en la empresa. Incorporamos siempre un tema de vanguardia para compartirlo con todo el liderazgo de todos los hoteles y de todo del corporativo. De esa manera nos mantenemos siempre actualizados y es una forma también de nosotros no acomodarnos a lo que funcionó en el pasado, sino ver que cada día hay retos nuevos. La transformación digital que tanto se habla, muchos piensan que es de tecnología y no es de tecnología, es como pensamos. Es con la inmediatez que queremos un servicio, con la inmediatez que queremos una respuesta. Entonces, no es un cambio de tecnología, no es una revolución tecnológica, sino de forma de pensar. Hoy en día una señora, no importa la edad, un señor ya está transmitiendo desde un buffet, haciendo un vivo. Aquí estoy, mira, que hay un buffet. Entonces, eso no se veía hace 5 o 10 años. Exacto. Esa es la transformación digital. Wow, y es fascinante, es fascinante. Estamos viéndolo en el mundo de la hotelería, pero aplica a todo. A todo. Y me encanta esto que tú señalas, de que ustedes se reúnen una vez al año, todos, solamente para escucharse unos a otros y ver cómo se ajustan. O sea, no solamente miran hacia dónde van las cosas, sino que ustedes llegan primero. Exactamente. Entonces, esto es muy buen consejo para ustedes que están emprendiendo, que están laborando. Sentarse una vez al año, hacer una pausa, una vez al año, para reflexionar sobre todo lo que usted ha estado haciendo hasta el momento. Y qué bueno si puede incorporar a sus familiares, a sus amigos, de manera que le puedan enriquecer en ese proceso. Me ha encantado esa forma de ustedes porque es simple, es sencilla. Sí, simple. Es que fíjate, de hecho, a veces queremos hacer cosas complejas pensando que el resultado va a ser mayor. Pero hoy en día hemos visto que en la simpleza, en aquellas cosas simples, es como la sabiduría. La sabiduría hoy por hoy está en los clichés. Sí. Cualquier cliché está lleno de sabiduría, pero como ya lo vemos como un cliché, lo descartamos. Pero si escuchamos cuántas frases se comparten por WhatsApp, por YouTube, por Instagram, por cualquier vía de esa, pero ya eso es como más de lo mismo. Sin embargo, si te detienes y observas y lo pones en práctica, te vas a dar cuenta que, oye, aquí hay mucha sabiduría. Entonces, para mí eso es muy importante y yo recomiendo a los emprendedores, y repito, emprendedores no solo es que tienen una empresa, un negocio. Tú eres un producto. Y si tú inviertes en ti, puedes incluso cambiar ciertas expresiones, como la de yo trabajo para una empresa. Yo trabajo con una empresa. Porque tú eres un producto. Hay una relación ganar y una relación en la que tú debes procurar que tu producto, o sea, tú, agregue valor y que cada día agregue valor. Debes repasar eso. Si fuera un producto tangible, igual estuviera viendo que si la etiqueta, que si está bien, que si funciona. Lo mismo pasa contigo como profesional. Wow. Tú sabes, me dijiste que al igual que a mí te encanta el libro de los 4 acuerdos. Sí. Entonces yo no puedo permitirme que tú te vayas de aquí sin hablarnos cómo es que ha impactado tu vida ese libro de los 4 acuerdos y qué aplicación tú le das en tu diario vivir. Sí. Mira, para mí, con el que más dificultad tengo es con el de hacer suposiciones. O sea, yo he desarrollado una personalidad, una mentalidad analítica,
de analizar, de ver, de prever, de proyectar. Y evidentemente para proyectar necesita sus puestos. O sea, Sí, no se proyecta con la realidad. Todavía no ha llegado el momento. Entonces, si tú tienes ya, y hay que saber que las carreras, las profesiones te moldean sí. y a veces no, moldean tu forma de pensar. Entonces, para mí, no hacer suposiciones es con el que más lucho. Todos los días estoy, espérate, no voy a suponer. La fórmula para no suponer, preguntar, Preguntar. preguntar. Wow, me El encanta. que aplico o procuro aplicar diariamente es hacer el máximo que puedo, porque Igualmente. eso me da la satisfacción al final del día de que aunque no logré el resultado, agoté los procesos debidos y no siempre el resultado depende de ti, pero el proceso sí, y en el proceso es que está el crecimiento, no necesariamente en el resultado. Entonces, para mí, hacer el máximo posible todos los días es clave, y no tomármelo personal es el otro, que para mí también tiene mucho valor, de decírmelo, recordármelo, porque esto no se trata de decir, ya, tengo los 4 acuerdos y ya. Y me lo sé. No, es un reto todos los días. No, esto no es personal. Aunque sea personal, no es Exacto. personal, no es personal, no es conmigo. Entonces, en eso yo siempre estoy. Y ser impecable con la palabra, tengo que trabajarlo, seguirlo trabajando, porque a veces la franqueza Sí. mal entendida Ahí sí. puede salirse de lo que son los parámetros de la asertividad. Ujú. Entonces, la impecabilidad de la palabra, además de cumplir, también es saber y ser consciente que tiene mucho poder Y no herir. y no herir. Y no. Entonces, esos 4 acuerdos yo los tengo conmigo siempre y me lo tengo que recordar todos los días. Wow, has hecho un resumen perfecto de los 4 Gracias. acuerdos y parece que estuviera hablando yo misma, porque de verdad batallo Sí, mucho con el de las así es. suposiciones. Es un batallar por lo mismo, porque trabajamos con personas y tenemos que establecer proyecciones. Correcto. Y de igual manera me sucede con el tema que ha sido para mí una batalla no tomármelo personal, porque tiendo a ser muy emocional y cuando tú eres emocional, todo te Claro, lo coge a pecho, claro, como claro, decimos. así es. Así es. Bueno, pues yo creo que con este consomé que hemos hecho aquí de gestión humana, hemos hecho un gran aporte, esperamos que sí, a toda nuestra audiencia, pero no quiero despedirte, Ángel, Sí, sin que tú me le dirijas ese mensaje eh, a estas personas que nos están mirando sí, hoy y que están buscando claves así como de vida. ¿Qué tú les dices como mensaje final del día de hoy? sí. Mira, lo primero es que tienes o debes trabajar en tu propia definición del éxito. El éxito es un constructo. El éxito puede significar algo para alguien, para otro. Sucede que muchas veces estamos detrás del éxito, pero todavía no lo tenemos claro, no sabemos qué es el éxito para mí. Y puede pasar que te des cuenta que estás subiendo en la escalera del éxito, pero está apoyada en el edificio equivocado. Entonces, el éxito no necesariamente es mucho dinero, no es tener una empresa, no es tener... El éxito para ti tiene que definirlo. Una vez tú definas qué es el éxito, para mí, luego lo vas revisando con el tiempo, porque puede cambiar, y hacer un plan para lograr ese éxito que es para ti. Para ese plan es simple. ¿Qué quiero? Ya definí qué quiero. El cómo lo vamos viendo en el camino. Autoconciencia. Autoconciencia es qué soy, qué tengo, qué sé, qué no sé, qué me falta, con qué cuento. Es como si te hiciera un FODA, pero en este FODA lo que vas a ver son las debilidades y las fortalezas que tienes para entonces hacer un plan. Si no tienes un plan ya que lo haya hecho de manera deliberada, de manera consciente, sí tienes un plan inconsciente, pero no es para el éxito. Entonces debemos ser siempre intencional en eso. Nosotros crecimos físicamente y quizás esperamos que igual intelectualmente vamos a crecer por inercia, por default, y no sucede así. Tú tienes que trabajar tu plan y lo que decíamos ahorita cuando empezamos la conversación, imposible nada, debes saber qué quieres, hacia dónde vas y siempre tener claro, lo que haces o lo que tienes no define quién eres. Y termino diciendo, cuando yo trabajaba de motoconcho, que me llamaba, que decía motoconcho, yo no miraba, porque yo sabía que yo no era un motoconcho, yo ejercía de motoconcho. Entonces lo que yo Wow. hago hoy no define quién yo soy. En el deporte decimos que la carrera no es como empieza, es como termina. Yo he hecho varios estudios, diferentes carreras, y no tengo un solo diploma en mi pared, ni en la de la oficina,
ni en la casa, mi familia que me puede ver sabe que no hay un solo diploma en parte, porque no es cuánto estudié, no es cuánto aprendí, es qué puedo hacer. Así es. Y digo, hay gente que dice, yo tengo un MBA, y yo digo, yo tengo un HQP. ¿Qué significa? Hago que las cosas pasen. Wow, eso merece aplauso. De verdad, inspirador, Gracias. muy inspirador. Amigos, hemos llegado al final del episodio número 2. Hoy hemos aprendido a establecer acuerdos que nos garantizan ser exitosos en lo que sea que decidamos. Pero hemos visto una historia impactante de un jovencito que decidió emprender e irse a la ciudad con una ropa puesta y otra muda en una bolsa. Y yo les digo, si es posible para él, es posible para ti. Hasta la próxima.